Dios le bendiga. Vamos a hablar hoy acerca del estudio número 12 y el tema que tenemos es: los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Hay dos cosas que hemos discutido en esta semana acerca del misionero, y dijimos que el misionero es aquel que tiene una misión de alguien que le capacitó, le envió, le delegó para que lo representara y dará testimonio de aquel que lo representa y hable en el nombre de él. Nosotros, en la experiencia escritural, nosotros somos misioneros. La iglesia es la luz de la tierra y la sal de la tierra. Por consiguiente, nosotros tenemos como objetivo alumbrar o dar a conocer las verdades maravillosas del Evangelio de Jesucristo. Así que en esa experiencia nosotros reconocemos que hay dos cosas que vamos a estudiar, que es la abnegación y la santidad. Abnegación representa uno dejar de hacer para agradar a aquel que nos dio la tarea, dejando nosotros de buscar las cosas para nosotros mismos. Procuramos, por el llamamiento que recibimos, dar a conocer la obra de aquel que nos envió. Así que nosotros hacemos un esfuerzo, ¿verdad? Para que Cristo sea glorificado y el nombre de Cristo sea ensalzado en nuestra vida con nuestro testimonio. Por eso nosotros nos esforzamos en la experiencia de la predicación del Evangelio. En la experiencia de la santidad, reconocemos que la santidad es la separación para el servicio de. Nosotros fuimos separados para el servicio de Jesucristo. Escogido. El apóstol Pedro dice: mas vosotros sois real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y qué maravilloso cuando reconocemos que hay un propósito y una misión en nosotros y la hacemos con abnegación y la hacemos, hermano mío, una experiencia de servicio a aquel que nos llamó, y la hacemos una experiencia de alegría y de gozo. En esa predicación que hacemos, la hacemos con gozo. Por eso dice la verdad central: el privilegio de servir a Cristo requiere también una disposición firme de sufrir con Él y de vivir una vida de piedad. Nosotros tenemos a Cristo, ¿verdad? Y en esa experiencia nosotros vamos llevando el Evangelio de Cristo a todas partes, y nosotros reconocemos que el que quiere vivir piamente padecerá persecución. Esa es la situación del Evangelio, es esa. Cuando hablamos de Cristo, el enemigo se levanta, porque nosotros estamos en esa lucha y tenemos un enemigo real que se opone a toda verdad y a toda justicia. Por eso nosotros nos esforzamos, y la clase nos habla de esa realidad del apóstol Pablo, que reconoce esa experiencia, que lo vamos a ver en los versos que vamos a leer ahora. En el verso 17 dice: enviando pues de Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde que entré a vosotros hasta el día de hoy, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza del judío. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas,
testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo llama a los ancianos, a los pastores de la iglesia de Asia, de Efesio, de Mileto, aquellos hermanos que él había trabajado con ellos durante un gran tiempo, y le exhorta esa palabra como testimonio personal, vivencial de él. Los reúne y le dice que él es el testimonio y que ellos han visto el testimonio de alguien desde que entró y llegó, ha dado testimonio en la experiencia de la humildad. Y cuando hablamos de humildad, es el reconocimiento que nosotros estamos bajo el poder de aquel que nos llamó. Y Pablo reconocía que Dios estaba sobre todo y que Pablo actuaba en una experiencia de humildad y de reconocimiento, no buscando ganancia deshonesta o vanagloria o reconocimiento, sino que su propósito fundamental es anunciar a Cristo y hablar de Cristo a todos aquellos que pudieran escucharle. Y dicen que él tuvo la oposición de los judíos legalistas o judaizantes que venían a tratar, ¿verdad?, de aquellas personas que se ganaban, volverlo al judaísmo. Por eso Pablo reconoce que tiene una oposición, una lucha, y que eso no lo detuvo, ¿verdad? Nosotros no podemos detenernos por la oposición o la lucha que tengamos. Tenemos que seguir anunciando a Cristo, porque cuando anunciamos a Cristo hay oposición. La Biblia dice: el diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. El Evangelio, cuando se predica, trae oposición, porque estamos luchando contra un enemigo que se llama el príncipe de este mundo. Así que Pablo dice que eso nada lo detuvo, sino que él predicaba el Evangelio en las casas, públicamente, donde quiera que él tuviera la oportunidad, él anunciaba a Cristo, no importando quién estuviera oyendo, sin temor de los que escucharan, reconociendo que la salvación es el don de Dios, que Dios le dio al hombre para que el hombre sea salvo, y que esa salvación es por la fe. La fe en Cristo. La experiencia de nuestro evangelio es que el hombre es salvo porque cree en Cristo. Como dice el apóstol Pablo, establece esa realidad, ¿verdad?, que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, sino es que es don de Dios, don o regalo de Dios para los hombres. Jesucristo dijo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje del apóstol Pablo era un mensaje de salvación por gracia. El hombre reconoce y reconocemos que la salvación es un favor divino sobre los pecadores. Por eso dice Pablo: en esto se muestra el amor de Dios, que siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Así que nuestra predicación debe centrarse en la obra expiatoria de Cristo. Cristo es nuestro Salvador, su sangre nos limpia de pecado y nos garantiza una comunión y relación con el Padre. Así que nosotros estamos confiados y estamos seguros de nuestra relación. Por eso no tenemos miedo de las cosas que estamos viendo, ni temor, porque estamos seguros en lo que Dios ha hecho. El apóstol Pablo a veces le cuestionaban su salvación y él decía: yo sé en quién he creído, yo sé dónde está mi depósito y yo sé cuál es mi esperanza.
Así que nosotros tenemos ya seguridad de salvación y seguridad de eternidad. Por eso Pablo escribe en el libro de Romanos que todas las cosas obran para bien, conforme al propósito fuimos llamados, y usted y yo fuimos llamados a la vida eterna, a la salvación. Y todo lo que nos pasa, hermano mío, tiene el propósito de, hermano, obrar para ese día glorioso de salvación. Por eso Pablo dice que nada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que hacia adelante, sabiendo que la iglesia somos nosotros, sabiendo que tenemos salvación y sabiendo que nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hacia adelante siempre en el Señor. Bendiciones. Buenos días, Dios les bendiga a cada uno de mis amados hermanos de la Iglesia Universal de Jesucristo. Vamos entonces a continuar. A mí me toca el segundo tópico, que lleva como título: los misioneros desean acabar su carrera a pesar de las tribulaciones. Y eso se encuentra en Hechos 20, del 22 al 24, ¿verdad? Recordando que misioneros somos todos nosotros, ¿verdad? Y vamos entonces a ver qué nos dice Pablo, ¿verdad? Pablo le habló a los ancianos en este momento, pero ahora también nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Y dice en el verso 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Miren, estos versos son literalmente para estos días que estamos viviendo. El Señor es bueno, ¿verdad? Y entonces aquí Pablo, fíjense que Pablo nos dice, ahora he aquí ligado. Cuando habla de ligado, habla de que está atado en el espíritu. Va entonces a Jerusalén, implicando de que estaba atado. Quizá él no quería ir, pero la circunstancia y por ser él obediente al llamado que le hace nuestro Señor Jesucristo, entonces él va confiando en que el Señor va a tener cuidado de él, porque dice, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, ¿verdad? Y en el verso 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Fíjense que el Señor siempre advierte. Y vemos, ¿verdad?, que en el caminar, pues, a Pablo, el Señor le decía que iba a ocurrirle, que iba a tener persecución, iba a llegar a prisiones, iba a tener grandes tribulaciones. Pero esto no le quitó a Pablo la actitud, ¿verdad?, de la convicción, la entereza de ánimo. Fíjense que quizás él podía tener temores, ¿verdad? Él tenía una actitud de sacrificio, que era más fuerte de los temores que él podía sentir o podía ver o podía percibir. Y en estos tiempos, ¿verdad?, estamos nosotros, como dice ahí, prisiones y tribulaciones, mis hermanos. Y esta, ¿verdad?, la historia de Pablo nos ayuda a nosotros seguir esperando y confiando en el Señor. Que no importa lo que veamos, lo que esté a nuestro alrededor, nosotros tenemos que seguir con nuestra fe, ¿verdad?, y esperanza en el Señor Jesucristo, que es el que nos da la fortaleza para nosotros enfrentar las situaciones que estemos pasando.
yo pensando, ¿verdad? Que tanto que el Señor, ¿verdad? Nos advertía de una forma o de otra forma, cuando esto de los temblores, que mucha gente pudo, ¿verdad? Prepararse, otros pues tenían sus reservas y como que no querían, pero vemos, y yo le comentaba a mis hijos, cómo nos pudimos preparar sin saber lo que iba a acontecer. Quizás nos preparábamos para una cosa, pero miren lo que estamos viviendo. El Señor tiene cuidado de nosotros en todo momento. Lo que nosotros tenemos que hacer es prestar oído a la voz del Señor, ¿verdad? Y tener la confianza y la entereza de ánimo como la tuvo Pablo. Vemos aquí un ejemplo, una vivencia de un hombre de Dios para nosotros en estos días poder aplicarla a lo que nosotros estamos viviendo. Miren, y en el verso 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso. Y yo me reía porque miren que muchas cosas nosotros vemos por Facebook, que muchas cosas, que muchos audios nos envía por WhatsApp, pero a mí la palabra me dice, pero de ninguna cosa hago caso. Tenemos que ser como Pablo, que esas cosas no nos turben, mis hermanos, porque nosotros tenemos que tener abnegación y santidad, ¿verdad? Como dice el tema. Tenemos que tener abnegación, tenemos que poner nuestros deseos, ¿verdad? Queremos estar en la calle, queremos ir para aquí, queremos ir para allá, pero tenemos que someternos, ¿verdad? A lo que Dios ha puesto, porque quizá lo vemos que lo puso el gobierno, pero realmente, ¿verdad? Aquí está la mano de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. No estamos presos, sino que Dios nos está preservando para las próximas cosas que han de acontecer. Y tenemos que confiar en esa palabra del Señor, ¿verdad? Y dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Fíjense en esas palabras. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Así que lo que nos está llamando ahí es que nosotros tengamos paz. Que tengamos paz, porque dice la palabra que sea que vivamos o que sea que muramos, del Señor somos. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte y hacer la parte de nosotros. Dios hace lo imposible, pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde a nosotros y descansar en los brazos del Señor, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y, ¿verdad? Él no tenía... No, él no se aferraba a la vida, sino que, ¿verdad? Como dice ahí, no, ni estimo preciosa mi vida, más allá de aquello que nosotros podamos hacer por el Señor, ¿verdad? Y si morimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, y si morimos, es ganancia, ¿verdad que sí? Como dice la palabra del Señor. Y el ministerio, perdónenme, contar que acabe mi carrera con gozo. Fíjense que dice contar que acabe mi carrera con gozo. La carrera que nosotros hemos emprendido en el camino del Señor, ¿verdad? Que nosotros podamos terminar lo que nosotros hemos comenzado con la ayuda del Señor, con gozo y alegría del Señor, haciendo lo que el Señor quiere que nosotros que hagamos. Así que, para no coger más tiempo, que el Señor los siga bendiciendo y mediten esta palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a tener paz, vamos a tener gozo y vamos a seguir confiando en el Señor. Quedémonos en casa, ¿verdad? Porque el Señor nos está preservando para las cosas que han de acontecer. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos estudiando, ¿verdad?, la clase número 12. Bajo el tema, los misioneros requieren mostrar la abnegación y santidad. Y a mí me tocó el tópico número 3, los versos del capítulo 20 de Hechos, versos 25 al 28. Vamos a ir un poquito rapidito, ¿verdad? Porque tenemos ya un tiempo asignado y queremos tratar, ¿verdad?, de cumplir con ese tiempo. En el verso anterior, en el verso 24, notamos el alto concepto que tenía Pablo
de la misión y la responsabilidad que Dios había puesto sobre sus manos, porque él mismo expresa, amado, gloria al Señor, que aún él estaba dispuesto, gloria al Señor, a dejar, gloria al Señor, aún si fuera necesario, su propia vida. Alabado sea el nombre del Señor, contar de él, ¿verdad? Cumplir con la encomienda que Dios le había dado, el ministerio que Dios, ¿verdad?, le había puesto sobre sus manos, con tal de él acabar la carrera. Y es, ¿verdad?, muy hermoso ver esa abnegación, esa, ¿verdad?, que tenía el apóstol, el sentido de responsabilidad de lo que Dios había puesto en sus manos, que era un ministerio muy grande y poderoso, el cual Pablo tenía en sus manos, y era de difundir el evangelio, ¿verdad?, a los judíos, bendito sea el nombre del Señor, pero principalmente a los gentiles, alabado sea el nombre del Señor. Y vemos aquí, alabado sea el nombre del Señor, en el capítulo 21, un poquito más adelante, podemos ver en el verso 13, donde él vuelve y lo expresa, donde dice: entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y esto lo expresó Pablo luego de que un profeta llamado Agabo le profetizara, ¿verdad?, lo que le iba a ocurrir en Jerusalén. Pero él, esto no lo detuvo, amado, gloria al Señor. Esto no lo detuvo. Él estaba dispuesto a llegar a donde fuera, gloria al Señor. Y él sabía en quién había confiado y en quién él había depositado su vida. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y esto lo debemos nosotros de imitar, ¿verdad? Porque a veces vienen pruebas, situaciones y tantas cosas que suceden en nuestra vida, en nuestro alrededor, aún mismo dentro de las mismas iglesias podemos tener a veces obstáculos, situaciones que pudieran desanimarnos. Alabado sea el nombre del Señor, a dejar a un lado lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero no debe de ser, ¿verdad?, así, sino que debemos de seguir este ejemplo maravilloso de Pablo, gloria al Señor, el cual se dedicó su vida a cumplir, ¿verdad?, el llamado que Dios le había puesto sobre sus manos de llevar el evangelio de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. En el verso 25, comenzando los versos, ¿verdad?, que me tocan, en el verso 25, vemos, gloria al Señor, como Pablo dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo, ¿verdad?, en estos versos se despide, es como una despedida, bendito sea el nombre del Señor, de aquella región donde él había estado predicando el evangelio de Jesucristo, dejando ver que él no volvería a ver aquellas regiones. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo se está, ¿verdad?, en cierta manera, pues despidiendo de ellos, gloria al Señor. Pero dice el verso 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todo. Pablo expresa, alabado sea el nombre del Señor, seguro de sí mismo, que no tenía ninguna culpa si alguno se extraviara de la fe o espiritualmente, porque Pablo sabía que él había cumplido a cabalidad con lo que Dios había puesto en sus manos. Pablo se había dedicado a predicar el evangelio de Jesucristo como el mismo Señor lo había mandado, y predicaba el mensaje de salvación. No predicaba otra cosa que no fuera que Jesucristo sana, salva, y que teníamos que arrepentirnos
para poder, ¿verdad?, alcanzar la salvación de Jesucristo. Y él estaba muy claro, gloria al Señor, que él había estado llevando la enseñanza de la palabra, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo con claridad. Que si pasaba algo que quizás pudiera alguno de ellos extraviarse en el futuro, gloria al Señor, no iba a ser su culpa porque él había hecho un buen trabajo en aquel lugar, y cada uno de nosotros somos responsables, amados. Después que nos ha sido enseñada la palabra, que hemos sido instruidas en esa palabra poderosa, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de mantenerse fiel y firme a esa palabra que nos ha sido enseñada. Alabado sea el nombre del Señor, y tenemos que mantenernos en santidad y consagrado ante el Señor como nos enseña la palabra del Señor. O sea, que el líder o el pastor nos enseña, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de cuidar esa palabra que ha sido depositada en nosotros y esa enseñanza, y de guardarnos. Y Pablo, ¿verdad?, pues asegura, ¿verdad?, que él había cumplido a cabalidad con esto, y dice que por eso, ¿verdad?, que él entendía, gloria al Señor, que estaba limpio de la sangre de todo ello. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Aleluya. Porque él había anunciado el consejo, como dice el verso 27, porque no es ruido, anunciado todo el consejo del Señor. Él había dedicado, gloria al Señor, su vida, gloria al Señor, aleluya, con todo empeño en predicar y enseñar la palabra y la doctrina como era. Alabado sea el nombre del Señor, y de llevar esa palabra con claridad. Bendito sea el nombre del Señor. No enseñaba otras cosas, alabado sea el nombre del Señor, ni otras teorías, ni otras enseñanzas, sino la palabra como debía de haber sido enseñada. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos, amados hermanos, gloria al Señor, aleluya, que él anunciando, ¿verdad?, el mensaje del evangelio, gloria al Señor, siguiendo, ¿verdad?, la encomienda que el Señor nos dejó, y predicar este evangelio, gloria al Señor. Y todo el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Es nuestra responsabilidad, gloria al Señor, llevar el mensaje de salvación a las vidas. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Con claridad y como está aquí, amado, sin añadirle ni quitarle tampoco, gloria al Señor, como hacen muchos, gloria al Señor, aleluya, que la usan a su conveniencia. La palabra hay que predicarla como está escrita, amado, gloria al Señor. En el verso 28, gloria al Señor, exhorta a los ancianos, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo aquí exhorta principalmente, gloria al Señor, a los ancianos de la iglesia, a los pastores, gloria al Señor, principalmente los líderes, a velar por ellos mismos primero, gloria al Señor, a prepararse, a cuidarse, velar por ellos espiritualmente, porque es muy importante que los ministros del Señor lleven una vida de consagración y de separación y preparación, aleluya, ante el Señor, ya que tienen una gran responsabilidad de apacentar las ovejas. Aquí, ¿verdad?, le habla, ¿verdad?, especialmente, gloria al Señor, como ya le dije, a los obispos y pastores, pero eso también en cierta manera nos incluye a nosotros, que enseñamos y educamos con la palabra del Señor, porque ellos darán cuenta, gloria al Señor, como dice en 2 de Timoteo, les exhorta en 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Gloria al Señor, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la exhortación que Pablo, ¿verdad?, en 2 de Timoteo hace, porque es una responsabilidad muy grande. Y Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. Así que es una responsabilidad muy grande. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y el obispo, gloria al Señor, aleluya, tiene la responsabilidad de, ¿verdad?, el deber de alimentar con la palabra, gloria al Señor,
a las ovejas, darle, ¿verdad?, buen alimento. También tiene el deber y la responsabilidad de protegerlo de los enemigos, de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, falsas teorías, gloria al Señor, mundanas y paganas, gloria al Señor, que hay muchas, gloria al Señor, en este mundo, que van en contra de los preceptos que ya están establecidos en la palabra del Señor. Y los ministros tienen esa responsabilidad, gloria al Señor, en sus manos de enseñar y de educar y de velar, y los pastores por sus ovejitas, y gloria al Señor, y los que somos líderes, gloria al Señor, también tenemos esa responsabilidad de enseñar, de educar y de enseñar esta palabra que Dios nos ha dejado, gloria al Señor, como está ahí, gloria al Señor, alabado sea el nombre del Señor, para que el pueblo y la iglesia esté preparado para contrarrestar las falsas enseñanza, porque Pablo los describe a estos falsos profetas como lobos rapaces en Hechos 20:29, y él sabe a lo que se van a exponer. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la importancia de la buena enseñanza y la buena educación de la palabra del Señor. Tenemos esa responsabilidad, amado. Hagamos como hizo Pablo. Gloria al Señor, que lo tomó en serio. Gloria al Señor, aleluya. Y no le importó, gloria al Señor, las consecuencias, sino que él quería acabar la carrera y llegar al final, gloria al Señor. Dios les bendiga, ya se me acabó el tiempo, aleluya. Es muy profundo, gloria al Señor. Así que Dios les bendiga grandemente y que sea de edificación para sus vidas esta palabra.